Miller Group y hoy les vamos a hablar un poco sobre las visas de inversión con países que tienen tratado de inversión con los Estados Unidos, llamadas también visas E2. Ok, perfecto. Entonces, bueno, la visa E2 es una visa que permite a un nacional de un país que tenga tratado con Estados Unidos venir a Estados Unidos haciendo una inversión cuando viene a dirigir ese negocio. Pero la inversión y el inversionista tienen que tener ciertas características. También, una vez que el inversionista principal tiene su visa E2, puede traer empleados también que tengan esa misma nacionalidad, siempre que el empleado también venga a ejecutar ciertas funciones dentro del negocio. Entonces, bueno, evidentemente que el primer requisito para la visa E2 es que seas nacional de un país que tenga tratado con Estados Unidos. Entonces, algunos países que tienen tratado de inversión con Estados Unidos que pueden aplicar a la visa E2 son Argentina, España, Francia, Italia, Suecia, en fin, hay muchos países que tienen tratado. México, Colombia, muchos países de Latinoamérica lo tienen y eso es importante que lo sepan porque, bueno, la mayoría de nuestros clientes están en América Latina. Países que no lo tienen, Venezuela no tiene y eso es bastante importante. Correcto. Que lo sepan, pero si usted tiene una doble nacionalidad, a pesar de que no viva en el país del cual es miembro del tratado de inversión, usted igual podría aplicar por esta vía. Efectivamente, inclusive muchas personas que tienen doble nacionalidad italiana, venezolana, aplican por el tratado con Italia. Los tiempos de renovación, una vez que tiene la persona su visa E2, varían dependiendo del país. Por ejemplo, una persona con visa inversionista E2 mexicana tiene que renovar la visa todos los años, pero una persona francesa la renueva cada 5 años. Entonces, bueno, ese es el primer requisito de la visa E2. El segundo requisito sería entonces que el negocio sea real, es decir, que sea un negocio operativo, no marginal, que haya actividad, no que sea un negocio pasivo. Es decir, no sirve simplemente tener una compañía de maletín o que no tenga operaciones, tiene que ser un negocio que exista, que sea operativo, porque una de las cosas que hay que demostrar es que este negocio en el cual usted está invirtiendo le va a generar suficientes ingresos para poder mantenerse mientras está dentro de Estados Unidos. Si el negocio no es operativo y si el negocio no es real o es marginal, ese requisito con estados financieros o con proyecciones, si es un negocio nuevo, va a ser muy difícil de demostrar o casi imposible porque es fundamental que el negocio le pueda dar suficiente dinero para mantenerse en Estados Unidos con ese negocio. Claro, y eso está muy atado a otro requisito que es que la inversión sea sustancial. Entonces, la sustancialidad de la inversión va a depender en gran medida del tipo de negocio. No es lo mismo la inversión que requiere una aerolínea que la inversión que requiere un restaurante. Entonces, el monto, si es sustancial o no, va a depender de cuánto necesita un negocio similar normalmente para mantener sus operaciones. Entonces, hoy en día, 2021, nosotros normalmente recomendamos que para la visa E2 se tenga al menos una inversión de $180,000. ¿Por qué? Porque una inversión de $180,000 con un retorno bastante alto de 30% daría suficiente como para que el inversionista y su familia vivan, y eso es con un retorno, estimando que el retorno va a ser relativamente alto. Entonces, si bien no hay un monto establecido en la legislación sobre el monto que hay que invertir, es importante que se planifique bien, se analice bien la naturaleza del negocio, dónde se va a establecer el negocio para ver cuánto se necesita normalmente para establecer ese tipo de negocio, inclusive en el área donde se está haciendo la inversión. Entonces, otro de los requisitos para la visa E2 es que la persona la persona o inversionista tenga el control de los fondos que esté invirtiendo, es decir, que esta persona maneje o tenga la autoridad para manejar lo que está pasando dentro de la compañía y cómo la compañía se va a desarrollar gracias a ese aporte que esa persona está haciendo. Para esto, entonces, es importante que la persona pueda mostrar que tiene por lo menos el 50% de las acciones de ese negocio para así poder mostrar que tiene el control de los fondos. Existen algunas excepciones en circunstancias o en compañías que son mucho más grandes donde el control de los fondos puede venir dado por el tipo de sociedad que es y el tipo de las acciones que la persona sí, los estatutos tiene de la compañía, los poderes que tenga la persona sobre la compañía, los porcentajes son iguales, pero normalmente la manera más fácil de demostrar que el inversionista tiene control es que tiene al menos el 50% de la inversión. Otra parte importante sobre el control de fondos que
está pidiendo mucho inmigración desde los últimos años es que uno tiene que hacer un rastreo de dónde vienen esos fondos. Entonces, normalmente los documentos donde pedirían un origen de los fondos los pedían más que todo para las visas EB5, pero cada vez más los piden para las visas E2 para garantizar que los fondos que está invirtiendo esa persona, ese inversionista, son de una fuente legítima y que efectivamente son suyos. Exactamente. Otro de los requisitos es que la inversión sea a riesgo, es decir, que el inversionista no tiene un retorno seguro sobre su inversión. Uno de los casos que más nos llegan a nosotros de las preguntas que más nos llegan con respecto a la inversión es una persona que dice, bueno, yo tengo una casa ya, la casa me costó $500,000 y la tengo alquilada, eso es una inversión, me genera un retorno que me da suficiente para vivir. Entonces tú dices, esa inversión no calificaría porque la inversión no es a riesgo. ¿Por qué? Porque los bienes inmuebles normalmente no sufren depreciación. Entonces ese tipo de inversión tendría que ser más que, bueno, tengo 4 casas y la inversión la estoy haciendo en un property management company que maneja todas esas compañías. O si la inversión va a ser en un bien inmueble, puede ser, por ejemplo, un almacén donde voy a tener el inventario de mi compañía de distribución y eso cuenta como parte de la inversión. Pero lo importante es que haya un riesgo, es decir, que es posible que el inversionista lo pierda todo. Que haya un riesgo y haya un negocio. Claro. Porque puede haber riesgo sin que usted establezca el negocio, como es el caso de comprar un almacén y que no haga nada con el almacén. Tiene que tener el negocio que va a utilizar, digamos, en este caso, esta propiedad o bien inmueble para su negocio, ¿ok? El otro de los requisitos importantísimos es que la persona que vaya a aplicar, es decir, el inversionista, venga a desarrollar, establecer o dirigir el negocio. Es decir, hay que demostrar que con su experiencia usted va a venir acá a desarrollar, establecer y dirigir su negocio. No es que simplemente hay que demostrar que haya hecho la inversión, sino que usted va a trabajar en él. Efectivamente. Entonces, si el inversionista bien es el que tiene que trabajar en ese negocio, una de las ventajas que otorga la visa E2 es que el cónyuge del inversionista principal entonces puede también solicitar un permiso de trabajo y trabajar con libertad en cualquier otro emprendimiento que quiera, cualquier otra compañía que quiera con ese permiso de trabajo. Pero el inversionista principal tiene que efectivamente trabajar en una capacidad ejecutiva, de cierta manera, de dirección en esa inversión para poder calificar. Entonces, bueno. Otra cuestión importante a tomar en cuenta es que no es necesario comprar un negocio existente. Usted puede establecer su propio negocio y demostrar que hizo la inversión en su negocio. Como decía Diego en el ejemplo, usted puede, por ejemplo, alquilar un local o comprar un local que sea el almacén donde usted tenga su inventario, o comprar el 50% de las acciones de un negocio que usted va a venir a manejar, a dirigir con esa inversión. Bueno, eso es un paso general sobre cuáles son algunos de los requisitos de la visa E2, qué significa, cómo obtenerla. Si tienen cualquier pregunta, por favor, contáctenos en el link del video. Estamos a la orden para cualquier pregunta que tengan. Hasta luego.